En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este hermoso día que nos regalás. Te damos gracias también por hacernos partícipe de este carisma, del carisma de la luz. Te pedimos que todo lo que vamos conociendo en la formación, todo lo que vamos recibiendo a nivel también personal, nos ayude a transformarnos en esa luz que tú nos pides que seamos, Señor, y que podamos alumbrar con nuestros ejemplos, con nuestra vida, la vida de tanta gente que vive en oscuridad. Te damos gracias por este momento, te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón para que todo lo que podamos recibir en este lugar, en este momento, sea para nuestro bien y para tu mayor gloria. Te lo pedimos a ti, Jesús, que vives y reinas junto con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas tardes para todos, ¿verdad? Un breve resumen del libro que estamos siguiendo, de la luz del transfigurado, tienen ahí, le voy a agregar algunos textos bíblicos que me parecen que nos va a ayudar mucho también a iluminar en este día nuestra formación. Ustedes tienen ahí en el materialcito que les repartí en la hoja, un breve resumen de lo que es esta parte de subir a la montaña. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Ustedes saben que esta expresión es atribuida al Padre, que es el Padre el que dice desde esa nube que el Hijo, el que está ahí, es el Hijo amado de Él y que nosotros debemos escucharle a Él, ¿verdad? Miren qué interesante, en uno de los pocos lugares, en el Monte Tabor y en el bautismo de Jesús. En dos momentos muy importantes de la vida de Jesús aparece esta afirmación del Padre, aparece el Padre en escena, por así decirlo, ¿verdad? Son dos lugares donde tenemos registrados bíblicamente donde aparece el Padre en escena. De hecho, sabemos que Jesús habla mucho del Padre, sabemos que Jesús menciona mucho al Padre, pero en donde podemos decir que escuchamos la voz del Padre o podemos decir que el Padre interviene directamente, son estos dos momentos, ¿verdad? En el bautismo, antes de empezar la vida pública de Jesús y ahora antes de la pasión. En dos momentos muy importantes, el Padre hace aparición en escena, en donde podemos decir en un término así bien psicológico, valida al Hijo, ¿verdad? Qué importante esto de validar, ¿verdad? Este es mi hijo amado, en quien siento complacencia, escúchenlo, ¿verdad? De esa expresión podemos nosotros decir, podemos también reflexionar y decir de que esta validación del Padre hacia su Hijo Jesús es también para nosotros, porque nosotros somos hijos en el Hijo. Por Jesús somos también hijos de Dios. Entonces, lo que dice Papito Dios o Papá Dios de su Hijo Jesús, dice también de nosotros. Nosotros somos hijos valiosos para Dios. ¿Y en qué me baso? No por lo que le estoy diciendo que dice el Padre y que de ahí podemos sacar una reflexión para aumentar un poquito más nuestra autoestima, como quien dice, sino que tenemos, por ejemplo, un texto de las Sagradas Escrituras, como por ejemplo en la primera carta de Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 6, versículo 19, específicamente 19-20. Por ejemplo, dice Pablo que fuimos comprados por tan alto precio. O sea, somos tan valiosos que fuimos comprados por tan alto precio. O sea, nuestro costo es muy caro. Por lo tanto, podemos decir que si nuestro costo es caro, nosotros somos valiosos. Fuimos comprados por tan alto precio, dice, por la sangre de Jesús. Entonces, de ahí podemos sacar la deducción de que si fuimos comprados por tan alto precio, evidentemente es porque valemos también a los ojos de Dios. Y qué importante también es darle al Padre esta posibilidad que Él también nos vaya validando. Miren que Dios nos ama a nosotros por lo que nosotros somos, no por lo que hacemos. Dios no me ama más porque yo me porto bien, ni Dios deja de amarme porque yo me porto mal. Por eso que esa validación que hace el Padre al Hijo en la primera parte, el momento en que Jesús todavía no hace nada, todavía Jesús no evangeliza, todavía Jesús no se pone a evangelizar, está en un momento del bautismo, ¿verdad? Después viene la misión. En ese momento, antes de que el Hijo haga algo por el reino, en el sentido así de anunciar el reino, en ese momento el Padre valida al Hijo. Dios nos ama y nos valida no por lo que hacemos, sino por lo que somos.
Dios valida al Hijo antes que entre a la pasión y a la crucifixión, antes de que derrame su sangre por nosotros. O sea, antes de hacer algo, en este caso, la acción más definitiva de Jesús, que Jesús entrega su vida por nosotros, el Padre valida al Hijo. Qué importante. Sentirnos hijos amados por Dios. Dios nos ama así como somos. Dios no nos ama porque nos portamos bien o Dios deja de amarnos porque a veces cerramos el camino. Bueno, aquí viene un problemita que yo aprendí algo de un sacerdote jesuita que era mi asesor espiritual durante tantos años. Sobre todo en mi caso particular, como tenía una cercanía, o sea, la relación con mi papá biológico, con mi papá físico, era una relación muy distante porque él era un hombre muy seco, muy frío, aparte era militar, casi no se quedaba en casa, ¿verdad? Me costaba mucho tener la mente y el corazón la idea de que Dios es un papá cercano, de que es un papá que me ama, es un papá que me ama desinteresadamente. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hacía algo que a mi papá no le agradaba, no sé si estaba bien o mal, pero si era algo que a él no le agradaba, recibía reprimendas. Y si hacía algo que a él le agradaba, entonces sí, recibía validación, ¿verdad? Y eso inevitablemente, mi imagen de Dios Padre se filtraba por la imagen de Dios, de papá terrenal que yo tenía. Me costaba creer de que Dios me ame y me valide por lo que yo soy. Yo pensaba que también tenía que hacer muchas cosas para que Dios me valide, para que Dios me ame, ¿verdad? Entonces, qué importante es saber que Dios nos ama así como somos y así como estamos, ¿verdad? Dios no ama al pecado, pero ama al pecador. Ahora bien, esto yo me acuerdo que le compartí a este asesor espiritual mío, el jesuita, y él me dijo, mira, esto es una gracia que hay que pedir. Hay que pedirle a Dios la gracia de sentirnos amados por Él, decía. No es lo mismo saberme amado por Dios, de hecho la cabecita sabe perfectamente tantas canciones que habla del amor de Dios, tantas homilías del amor de Dios, ¿verdad? La cabeza sabe, pero no siempre hay un cambio radical en el corazón porque es mi corazón el que tiene que sentir. Entonces él me decía, es una gracia, no es algo que vas a conquistar con tu elaboración mental, hay que pedir. Y a partir de esa propuesta empecé a insistir constantemente a pedirle a papá Dios la gracia de sentirme amado por él, ¿verdad? Y hoy les puedo decir que sí, tengo una relación muy, muy linda, muy cercana, y yo le digo así a mi papito Dios, en donde le agradezco constantemente por todas las obras, por todas las cosas buenas que él hace en mi vida, siempre está atento a mis necesidades, yo le digo siempre así, papito Dios, yo te doy gracias por los detalles de tu amor para conmigo, por el día que me estoy despertando, por la pareja que me regalaste, por el trabajo que tengo, por los amigos. Hoy le voy agradeciendo a Papito Dios los detalles de su amor, por haber conocido un movimiento de iglesia, por haber conocido a de los santos. Entonces le voy agradeciendo a Dios. Entonces es una gracia que hay que pedir. Entonces qué importante es que podamos también nosotros experimentar en algún momento esta validación por parte de nuestro Padre Dios para cada uno de nosotros, independientemente del estilo del obrar que podamos tener, ¿verdad? Que Dios nos ama así como somos, Dios nos ama así como estamos, no nos ama más porque nos portamos bien, ni tampoco deja de amarnos porque erramos el camino. Y el Monte Tabor es justamente uno de los lugares en donde el Padre aparece así en escena, donde el Padre una vez más valida al Hijo. Dice, miren ahí tiene en el materialcito, podemos seguir y yo le voy agregando algunas cosas. Dice, el Monte Tabor es uno de los pocos lugares y momentos donde el Padre interviene directamente en la presencia del Hijo. ¿Eh? Ya vimos que el otro lugar era en el bautismo. Esa nube de la nube salía la voz, ¿verdad? Vemos que en la transfiguración de Jesús en el Monte Tabor, que es una linda experiencia, a la cual queremos alguna vez también tener esta transformación interior, ¿verdad? La transfiguración es la perfecta representación, qué interesante, de la intervención de la Trinidad en el mundo. Y qué oportuno, digo yo, lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar enseguida. ¿Por qué? Mañana es Día de la Trinidad. Entonces no existe una coincidencia, sino una diosidencia, ¿verdad? Este gran misterio, como habíamos visto aquellos que hicieron el curso bíblico conmigo, como habíamos visto, entra dentro del misterio de Dios. Nuestro Dios es uno y tres. Nuestro Dios es un solo Dios, tres personas distintas, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto lo sabemos y lo aceptamos por fe, pero sobre todo lo sabemos por revelación, ¿verdad? Habíamos visto la diferencia en el curso bíblico que habíamos hecho, la diferencia entre misterio y enigma. El enigma puede ser descubierto por la razón, el misterio no.
El misterio, la razón no puede alcanzar el misterio si es que no es revelado para nosotros. Y cosas. Bueno, Jesús habla del Padre, habla del Espíritu Santo, y sabemos que nuestro Dios es uno, pero tres personas distintas, ¿verdad? Y aquí, en este pequeño resumen que hice también del libro, que seguramente ustedes conocen, pero vamos a ir agregándole algunas cosas, dice, la transfiguración es la perfecta representación de la intervención de la Trinidad en el mundo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Miren qué importante. Es Jesús, el Hijo, el que está en ese momento, en ese lugar. El Hijo lleno del Espíritu Santo. Acuérdense que Jesús fue engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Si tomamos la palabra de Dios en todo su conjunto, por ejemplo, si tomamos el libro del Evangelio de Lucas, ustedes van a encontrar de que toda la vida de Jesús era animada por el Espíritu Santo. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo estaba en él, era un hombre lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo conducía su vida. Y en este lugar, en lugar del monte Tabor, es el Espíritu Santo, miren la fuerza del Espíritu Santo, que desde dentro ilumina la vida de Jesús, el Hijo, el Espíritu Santo, que con toda su fuerza transforma la vida física de Jesús en una pura luz, y la voz del Padre. Ahí aparece en escena el Padre, ¿verdad? El Padre que valida al Hijo. Por eso dice ahí, la transfiguración es la perfecta representación de la intervención de la Trinidad en el mundo. La persona luminosa del Espíritu Santo en Jesús. Jesús, el Espíritu Santo en él, ¿eh? Lo lleva al extremo de la iluminación de su cuerpo. Siempre no se olviden que el Espíritu Santo también es Dios, ¿verdad? Tiene también esa misma dignidad y la fuerza que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo presente al Hijo de Dios en el seno de la Virgen María. El Espíritu Santo hace presente a Jesús en la Eucaristía a través de la consagración. El Espíritu Santo hace presente el perdón de Jesús de hace 2000 años atrás, que nos dio en la cruz a través de la mediación sacerdotal, a través del orden sagrado, justamente la lectura del domingo pasado. Sopló sobre ellos el Espíritu y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen serán perdonados, a quienes no perdonen, el poder del Espíritu Santo, todo lo que puede hacer el Espíritu Santo en nuestra vida. Después dice, sigamos así brevemente, dice, podemos comprender en profundidad en ese acontecimiento la gloria de Dios en el rostro humano y divino de Jesús. Jesús es el que nos presenta al Padre. El que me ve a mí, ¿se acuerdan cuando le dice Felipe, muéstranos al Padre y eso ya nos basta? Esa carne debe mostrarnos al Padre, ¿verdad? Y Jesús le dice a Felipe, el que me ve a mí ve al Padre, porque el Padre y yo somos uno, ¿verdad? Qué interesante. El que me ve a mí ve al Padre. Jesús es el que nos presenta en su rostro divino y en su rostro humano, como tenemos en el libro, nos presenta, por ejemplo, la imagen del Padre. La imagen del Padre nos presenta la Santísima Trinidad. Bueno, el que ve a Jesús ve al Padre. Por eso dice, podemos distinguir en el rostro de Jesús la gloria de Dios, en el rostro humano y divino de Jesús. Y en ese rostro humano y divino de Jesús también podemos ver el rostro vivo de la Trinidad. En ese mismo rostro, en el rostro de Jesús, que podemos reconocer, identificar, ¿verdad? Y tomar contacto con el Padre, en ese mismo rostro podemos también nosotros identificar, reconocer, ver y ver, por ejemplo, el rostro vivo de la Trinidad. Y dice así, podemos ver y comprender que nuestro Dios, en esa presentación, podemos ver que nuestro Dios que es trino, uno, dos, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, es un Dios comunión. Qué importante este punto, ¿verdad? Es un Dios comunión, dice, es un Dios comunión. Y me hizo acordar cuando estaba leyendo, releyendo, porque varias veces estoy leyendo el texto, el libro, me hizo recordar de este documento de Papa Juan Pablo II, en la Carta Apostólica sobre el Nuevo Milenio Ineute, de Juan Pablo II. En este material, Juan Pablo II habla, por ejemplo, de la espiritualidad de la comunión. Qué lindo, ¿verdad? Estamos viendo que nosotros podemos identificar, podemos reconocer, podemos percibir en el rostro de Cristo a la Trinidad, por así decirlo, y podemos identificar que nuestro Dios es un Dios comunión. Y cualquiera que quiera convertirse a Dios, inevitablemente tiene que convertirse a la comunión, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos convertirnos a Dios. Yo suelo usar una expresión, ¿y qué quiere decir convertirnos a Dios? Le digo, ¿y qué dice la Biblia de mi Dios? De que mi Dios es amor. La conversión a Dios es una conversión al amor.
Entonces tengo que ir convirtiendo en mi vida rasgos, actitudes, expresiones, ¿verdad? Que contradicen lo que yo quiero identificar, en este caso concreto, a dónde quiero convertirme a Dios. Fíjense, quiero leerle brevemente, si me permiten, lo que dice el Papa sobre la espiritualidad de la comunión, ¿verdad? Porque acá tenemos en el material, yo les resumí nomás, está en el libro mucho más extenso y mucho mejor explicado tal vez. Dice, podemos ver y comprender que nuestro Dios es comunión, nuestro Dios es comunión. En este libro, en esta carta apostólica, el Papa dice, hacer de la iglesia, y podemos decir, no de la iglesia universal es solamente, podemos decir de la iglesia doméstica, de nuestros hogares, de nuestra casa, por ejemplo. Hacer de nuestros hogares, de la iglesia doméstica, de la iglesia universal, casa y escuela de comunión, dice. Casa donde se vive la comunión. Qué interesante, porque nuestro Dios es comunión. Casa donde se vive la comunión y escuela donde se aprende la comunión. Aprender a vivir en esa unidad, en esa comunión al que nos pide nuestro Dios, porque nuestro Dios, por lo que estamos notando a través del rostro de nuestro Señor Jesús, que nuestro Dios es trino y que nuestro Dios trino es un Dios de comunión. Dice, hacer de la iglesia casa y escuela de comunión. Y dice así, atiendan bien, habla de la espiritualidad de la comunión. Y para él, en una de las partecitas, dice, espiritualidad de la comunión es también capacidad de ver ante todo que hay de positivo en el otro. ¿Cómo se construye esta espiritualidad de comunión? Diría el Papa. Tratar de ver lo positivo que tiene la otra persona. Medio difícil, ¿verdad? Pero ese es el desafío, ver lo bueno, ver lo positivo que tiene la otra persona. Y justo encontré un poema, que para los que quieran el poema le voy a pasar después. Interesantísimo. El poema dice, yo sé algo bueno de ti. ¿Eh? Y en una parte dice, qué diferente sería este mundo si al cruzarnos con cualquier caminante, en lugar de juzgar su paso errante, les dijéramos con amor profundo, yo sé algo bueno de ti. Si olvidáramos las faltas del hermano y el error que haya hecho, que le hizo caer, para darle con fe nuestra mano y su chispa divina volver a encender. Es mucho más largo, ¿verdad? Yo sé algo bueno de ti, dice. El Papa Juan Pablo II dice en este hermoso documento que la espiritualidad de la comunión se construye de esta manera, haciendo el esfuerzo de identificar o visualizar lo positivo que tiene el otro. Y eso es un desafío porque yo no sé cuál es la educación que ustedes recibieron, ¿verdad? Pero yo vengo de una educación en donde comúnmente en mi familia solamente lo que nos equivocábamos y no hacíamos bien se nos señalaba, ¿verdad? De repente, cuando algo que no hacíamos bien, o sea, algo no hacíamos bien y tenían que corregirnos, siempre eso nos señalaba. Si de alguna manera hacíamos algo que estaba bien, nunca venía una validación, por ejemplo, nunca venía una felicitación, un agradecimiento, un reconocimiento, ¿verdad? Hermanita, ¿querés decir algo? Ahí te va a pasar el micrófono. Quiero agregar algo a lo que está Sí, sí, diciendo. También yo viví esa época y lo que hacía de positivo era algo que tenía nomás que hacer. sí, sí, tal cual. Sí, Tenía que suceder nomás. sí, tal cual. Y sucede también en nuestra actualidad, por ejemplo, le escuché a varios jóvenes que me decían, licenciado, mi papá y mi mamá pues, nunca ven las cosas buenas que yo hago, dice. Y comúnmente me dicen que lo único que se les señala es lo que ellos tienen que modificar, lo que ellos tienen que cambiar, ¿verdad? Y yo les digo, mira, yo les decía, me acuerdo, le dije a uno, te puedo dar mi parecer, le digo, yo creo que tu papi y tu mami ven las cosas buenas que vos haces, lo que a mí me parece que no están acostumbrados nomás a decir, justamente por lo que decía la hermana, porque lo que tenés que hacer de bueno, tenés que hacer, o sea, es como tu compromiso, tu obligación. Entonces yo le dije, me acuerdo que le dije a este muchacho, te pregunto algo, le digo, ¿vos solés ver las cosas buenas que hace papá? Por ejemplo, que a veces papá, qué sé yo, amaneció enfermo, no está muy animado para irse, tiene mucho problema en el trabajo, pero aún así él se va a trabajar para que fin de mes tenga el dinerito y no le falte nada a ustedes, ¿verdad? Solés ver, por ejemplo, que mamá, bueno, se sacrifica para que ustedes tengan un plato calentito sobre la mesa, si están enfermos les socorre,
de repente les ayuda para que vayan bien a la escuela, al colegio. ¿Solés ver todas las cosas buenas que ellos hacen? Le pregunté así. Y me dice, sí, sí, suelo ver. Y le digo, ¿y le solés decir? No. Me dice. Entonces ahí es donde está el problema. Entonces nos cuesta mucho la validación. Vemos lo bueno que tiene el hermano, pero a veces nos cuesta expresar, nos cuesta decir, ¿verdad? Y qué importante es que podamos también decir lo bueno que tiene la persona. Qué importante es validarle a la persona también en lo positivo, inclusive si le tengo que corregir después. Yo uso mucho un texto bíblico que a mí me parece muy importante. Está en el libro del Apocalipsis, capítulo 2. En el libro del Apocalipsis, capítulo 2, Dios se dirige a una iglesia, a los cristianos de una iglesia, la iglesia de Éfeso, por medio del ángel, y los 3 primeros versículos son validaciones. Conozco tus obras, sé que eres constante, sé que perseveras, que no toleras a los impíos, o sea, todo. En el 4 versículo recién le hace la observación. Le dice, pero tengo algo en tu contra. Has perdido el fervor de los comienzos. El propio Dios primero señala lo positivo y después señala lo que tiene que cambiar, ¿verdad? Qué lindo sería entonces si queremos construir una espiritualidad de la comunión, queremos de alguna manera hacer presente a nuestro Dios que es comunión, nuestro Dios que es trino, 3 y 1 a la vez, ¿verdad? Qué lindo sería empezar a construir la comunión en los distintos ambientes en que nos movemos. Y si para construir esta comunión, como nos dice el Papa, sería bueno señalar un poco también lo positivo que tiene el otro, bueno, no estaría mal que podamos poner en práctica, ¿verdad? ¿Querías preguntar algo de los santos? Me encanta la clase que estás dando, Ángel, me Bueno, encanta. amén, gracias. Es la número 43 la que leíste, ¿verdad? Sí, esta carta, ¿o cuál? Sí, El poema. no la carta. La carta Novo Milenio No, Ineute. no, específicamente el de adentro. ¿Es 43? Sí, el 43, sí, sí, hacer de la Ok, iglesia casa y escuela de comunión y después va bien. explicando algunas cositas. Quiero explicar Sí, acá, sí, Ángel, un concepto o una experiencia muy importante para nosotros como carisma. Esto de la Trinidad y lo que vos estás explicando ahí es fundamental, porque por muchos siglos el cristianismo sostuvo que la relación con Dios era una relación personal con Dios, yo y Dios. Yo rezo y dialogo con Dios directamente en los distintos lugares, ¿no? Pero era mi relación con Dios, como un hecho personal, diría individual, único. Sin embargo, el Dios de la Trinidad a nosotros nos pone ante otra verdad. Y la otra verdad es yo, mi hermano, Dios, ¿no? Es decir, ya no es una relación con un Dios personalizado, sino es una relación que parte del encuentro con mi hermano, ¿no? Es decir, el otro ya no es simplemente alguien más, sino es el canal por el cual yo llego a hacer una sí, sí, experiencia sí. de Dios. Y esa es una mirada trinitaria, ¿no? Y la mirada trinitaria es la persona, el prójimo y Dios. Sí. Y qué importante a los ojos de Dios, según las Sagradas Escrituras, esto que dice de los santos, que si yo tengo problema con mi hermano, voy a tener problema con Dios. ¿Se acuerdan cuando le dice a Jesús, si vas a depositar tu ofrenda al altar, si vas a hacer tu oración, estamos en comunidad, en otras palabras, si vas a hacer una ofrenda, vas a hacer una oración y tienes un problema con tu hermano, deja ahí mismo tu ofrenda, reconciliate con tu hermano y después vení para la oración. O sea, se traba. Yo le digo a la gente, cuando hay un problema, por ejemplo, uso mucho las imágenes conyugales, ¿eh? Yo le digo a la gente, cuando yo y mi esposa tenemos problemas de relación, dificultades en la relación, le digo, se traba. Se traba la gracia, no hay vuelta que dar. Entonces le digo, tenemos que reconciliarnos, entrar en sintonía de corazón para poder acercarnos a Dios. Entonces miren qué importante, ya no es una relación directa con Dios, a mí no me importa el resto, no, no. Dios tiene muy en cuenta cuál es mi relación con el hermano para poder también acercarme a él. De hecho, sabemos también por la carta de Juan que dice, no puedo decir que amo a Dios a quien no veo. Sí, no amo a mi hermano a quien veo. El que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve es un mentiroso. Entonces, para lo que es vivir nuestra espiritualidad, el hermano, la fraternidad es muy importante. Por eso,
en el material ustedes van a encontrar, yo resumí aquí, fíjense, puse un poquito más abajo, dice que la comunión con Jesús, la fraternidad y el amor recíproco es el sendero recto de santidad, de santidad y para la santidad. La santidad pasa por ahí. No es una cuestión entre Dios y yo nomás. Entre Dios, mi hermano y yo. La comunión con Jesús, comunión con el hermano, ¿verdad? Que tiene tanta fuerza, por eso es que el Papa sugiere en este hermoso documento sobre trabajar sobre la espiritualidad de la comunión, ¿verdad? Porque la santidad pasa por ahí. Pasa por esa intimidad profunda con Jesús, pero también esa intimidad profunda con él, esa comunión con el hermano, por la fraternidad. Dice, ahí tienen anotadito, dice que la comunión con Jesús, la fraternidad y el amor recíproco es el sendero recto de santidad. Yo le agregué algo, y es la garantía de que estamos unidos en la luz, si nosotros queremos vivir la espiritualidad de la luz. Y le voy a dar un texto bíblico. Miren un poco, por favor. 1 de Juan, Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 5 al 7. Si por ahí pueden leer y pueden leer en voz alta, tal vez me den la razón con esto que estoy diciendo, ¿verdad? No solamente es un camino directo de santidad, un camino recto de santidad, la comunión con Jesús, la fraternidad y el amor recíproco, vivir la comunión entre hermanos, sino también que es testimonio de la luz. ¿Qué dice? ¿Alguno de ustedes puede leer si tienen, por favor? Pueden mirar en su Biblia online también, ¿verdad? Y van a encontrar en Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 5 al 7. Como el Señor nos va iluminando. Yo siempre digo que la palabra de Dios es tan rica que de ahí surge también todas estas reflexiones muy lindas, ¿verdad? Que tienen ustedes ahí en el material, que sería bueno que lo vayamos profundizando más también. ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien se anima? Si es que no tienen la Biblia como la que tengo yo acá, o pueden hacer la Biblia online. Encontraron Juan, capítulo 1, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 7. La luz Sí. en las tinieblas resplandece y las tinieblas no No, la prevalecen. primera de Juan, primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1, del versículo 5 al 7. Sí, la primera de Juan es aquí, que también habla mucho de la luz, por eso nomás quiero hacer referencia, porque me parece que puede iluminar, hablando de la luz, iluminar esto que estamos hablando en este momento, ¿verdad? Estamos reflexionando en este momento. ¿Alguien encontró? Sí, a ver, Alexis. Recibido de Él y que les anunciamos a ustedes que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no estamos haciendo la verdad. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Mire qué lindo. Y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Qué lindo. Palabra de Dios. Si caminamos en la luz, somos hijos de la luz, nosotros somos de la espiritualidad de la luz. ¿Cómo yo testifico que estoy viviendo un carisma, que es el carisma de la luz? Si estoy en comunión con los hermanos, no hay vuelta a quedar. Si digo que vivo la espiritualidad de la luz, y encima me dice las Sagradas Escrituras que el que vive en la luz vive en Dios, ¿verdad? Y yo no vivo en comunión con el hermano, entonces estoy siendo un mentiroso, dice. Qué interesante. Así que la importancia de construir la comunión, la importancia de trabajar la comunión. Por eso yo les decía, esto que el Papa sugiere para la Iglesia Universal, qué lindo sería que lo bajemos a la iglesia particular, como a la iglesia, nuestra iglesia doméstica, pero sobre todo más nosotros que queremos vivir esta espiritualidad. El camino directo, Yeshua, para la santidad, perdón, la unión con Jesús, la unión con el hermano, la comunión con el hermano, y esa unión con el hermano, esa comunión con el hermano también es el testimonio de que estamos caminando en la luz. Así que criterios muy importantes, a mi parecer, para un buen discernimiento. ¿Dónde para lo que estoy parado? Licenciado Alcaraz. Caminando, porque una cosa es lo que podemos decir y otra cosa es lo que vivimos. Entonces, si queremos vivir la espiritualidad de la luz,
y sabemos que el camino para la santidad, el camino para la santidad es esta comunión con Jesús, pero también es la comunión con el hermano. Y si tenemos comunión con el hermano, caminamos en la luz. Qué interesante, ¿eh? Podemos agregarlo eso. Sí, seguimos más Ángel, adelante. Licenciado Alcaraz. ¿te puedo Licenciado Sí, 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 Alcaraz. sí, sí. Quiere Adelante. hablar María Elena. Ah, bueno, bueno. Quiero aportar algo. Dijimos nosotros de que Dios no es un Dios individual, sino que es un Dios comunitario. Pero acá hay algo sumamente importante que tenemos que hacer hincapié. Mientras que yo no tenga comunión con mi Dios, imposible que yo tenga comunión con mis hermanos, porque eso es lo que pasó en el Génesis cuando nos dice que Dios bajaba todas las tardes a hablar con el hombre, ¿verdad? Y andaban en suma con el hombre cuando rompe esa obediencia de vida a nuestro Dios, rompe también la comunión con el otro. Por eso es que se culpabilizan mutuamente marido y mujer y dan responsabilidad a un tercero también, que es el de la serpiente. Por eso es fundamental que yo comience con mi relación con el hermano para que realmente pueda también tener comunión con mi Dios o viceversa. Eso quería aportar. Sí, sí. Muy importante, muy importante. Justamente tenemos ahí en el material resumido, que está también en el libro, justamente empieza primero con la comunión con Jesús. La comunión con Jesús, la fraternidad, en ese caso concreto, el amor recíproco es el camino para la santidad. Y muy interesante lo que dice la hermana, porque quiero compartir una experiencia mía nomás, ¿verdad? Mi primer retiro ignaciano de un mes de silencio, éramos 40 ejercitantes y yo no le conocía a nadie, porque ahí vos llegás y vos no haces vida social, ahí llegas para tu intimidad con Dios, ¿verdad? Pero esta experiencia que ella dice, lo he vivido también en esta experiencia ignaciana, porque todos estábamos conectados, o sea, todos estábamos haciendo un camino para una conexión más profunda con Dios en la oración, ¿verdad? A través de a través de la espiritualidad ignaciana, a través del silencio, de todo lo que se nos proponía en el camino, ¿verdad? Y de todo ese mes, 2 veces en el mes, cada 15 días, teníamos la oportunidad de compartir. Y en esos momentos que nos tocaba compartir, nosotros hablábamos como si fuera que nos conocíamos muchísimo antes. Y ahí nomás nos conocíamos. Y al terminar el retiro, me acuerdo que compartimos como si fuera que nos conocíamos toda la vida. Y nosotros ahí nomás nos conocimos gente de todo tipo de carácter, de estado de vida, de distintos lugares que vinieron, ¿verdad? Y el sacerdote que dirigía el retiro nos había dicho justamente esto que dice la hermana, pero también que tenemos aquí en nuestro material, de que es la comunión con Jesús. Esa comunión con Jesús es la que nos lleva también a la comunión con los hermanos, ¿verdad? Y somos conscientes de que no podemos quedarnos única y exclusivamente en una relación directa y fuerte con Jesús, excluyéndole al hermano. Va junto. Ahí la comunión con Dios nos tiene que llevar inevitablemente al hermano. Si la comunión con Dios hace que yo no tenga conexión con el hermano, algo no está fallando bien, algo no está funcionando bien, ¿verdad? Pero esta experiencia de estar casi un mes sin relacionarnos directamente con nadie, simplemente estábamos todos ahí, pero nadie hablaba, era más bien todo un ambiente como para entrar en una conexión profunda con Dios. Nosotros sí, yo les puedo decir, yo sí pude experimentar el efecto de esa comunión profunda con Dios, porque inmediatamente pudimos dialogar, conversar y compartir nuestra experiencia, nuestra vida, como si fuera que nos conocíamos hace mucho tiempo, y era solamente 2 veces a lo largo de todo el mes. Entonces van de la mano, por eso tenemos aquí en el material, y justamente está escrito, ahí les puse, que la comunión con Jesús, la fraternidad, el amor recíproco, o sea, todo va de la mano. Podríamos decir que una moneda de dos caras, no puede faltarle una a la moneda, o si no ya no sería moneda, dice. Y lo que nos trae la experiencia trinitaria es de que es posible vivir la unidad espiritual a pesar de la diversidad, ¿verdad? Nosotros sabemos que con el ejemplo que yo les puse de mi experiencia de retiro,
había todo tipo, o sea, muchísimas personas de varios países. Por lo tanto, de culturas muy distintas, éramos también de estados de vida muy distintos, ¿verdad? De géneros distintos, porque había varón y había mujer. Y sin embargo, esa experiencia de encontrarnos profundamente con Jesús nos llevó también a un encuentro profundo con el hermano, ¿verdad? Nos llevó, por lo menos a mí me llevó a sintonizar profundamente con ellos y ellos también conmigo y entre nosotros. Por eso que yo creo que sí es posible, así como decimos en el material, que es posible la unidad en el espíritu, por encima de todas nuestras diferencias naturales, ¿verdad? Es posible la unidad en el espíritu, es posible construir comunión, es posible crear unidad, pero desde el espíritu. Tenemos un ejemplo bíblico que nos podemos tomar como referencia. Por ejemplo, miren, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32, ¿verdad? Ahí ustedes van a encontrar cómo los primeros cristianos vivían en comunión, vivían en esa unidad. Y acuérdense que aquí no habla exclusivamente de cristianos que venían del judaísmo. Probablemente ya había también cristianos que venían de la gentilidad, ¿verdad? Entonces, qué importante, capítulo 4, versículo 32, el Lucas nos habla de cómo vivían estos primeros cristianos. Entonces, desde ahí podemos también deducir de que sí es posible, y ese es el desafío. Por eso vuelvo un poco ratito a este material del Papa, que me parece tan importante, ¿verdad? Hacer todo de nosotros para vivir esta espiritualidad de la comunión. En una de las partes ya les dije que decía, de recibirle al otro, ver un poco lo bueno que tiene el otro y verle al otro como un regalo de Dios. Ahora bien, me acuerdo una experiencia de un sacerdote también cuando hablaba del regalo material y de la persona como regalo de Dios para mí. Él hacía una comparación así. El regalo material yo abro. Cualquiera que me traiga un regalo, yo soy el que rompo el estuche para ver el contenido. Y él decía así, pero para que yo sea un regalo para el otro, yo me tengo que abrir. Yo tengo que compartir mi corazón, ¿verdad? O si no, me puedo quedar en el envoltorio, decía. Y puede que el envoltorio sea muy atractivo, pero el contenido muy peligroso, dice. O el envoltorio no tan atractivo, pero el contenido muy profundo, o sea, muy lindo. Por ejemplo, él contaba que en una oportunidad, después de un retiro, un señor le había regalado en papel diario, así todo arrugadito. Le dijo, padre, esto es para usted. Era algo material. Y él agarró el regalo, el papel ¿cómo se llama? Papel diario, y así como le dio, puso en su bolsoncito y trajo hasta su casa, a la casa donde él vivía. Después a la noche se animó a revisar el regalo que le dieron porque ni le impresionó tanto por el paquete, ¿verdad? Y al abrir él encontró un Rolex. Y él hacía esta comparación. Bueno, si el hermano no se abre a mí, es muy difícil que yo lo vea como un regalo, y más si yo me voy a quedar solamente con el envoltorio. Hay gente que tiene ciertas expresiones, ciertas apariencias, que podemos nosotros hasta juzgarle a él por esa realidad. Entonces, para construir la espiritualidad de la comunión, decía el Papa, qué importante también es verle al otro como regalo o un don de Dios para mí. No solamente como un regalo, sino ver también que el otro tiene muchas cualidades, muchas cosas positivas, pero ahí también viene el desafío de poder hacer un camino de apertura, de conocernos un poco, de abrir el corazón, para que en la medida que yo le voy conociendo al hermano, yo no me quede en el envoltorio, me quede también en el contenido. Y bueno, te voy a contar un caso porque hace poco nomás me pasó. Estaba dando un retiro para jóvenes adultos, a gente adulta de confirmación. Y en el grupo había una chica que tenía cualquier cantidad de tatuajes, ¿no? Era una entrenadora fitness, ¿eh? Y obvio que la impresión, la mayoría al mirarle así, la forma que estaba vestida, con los tatuajes, generaba así una cierta reacción, ¿verdad? Pero ella contó su historia, ella dijo, esto es lo que era yo antes de convertirme. Ya cuando le conocí a Jesús, mi vida dio un giro grande, ya realmente una experiencia muy linda de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ella no hubiera abierto su corazón y no hubiera expresado lo que ella estaba interiormente viviendo? A lo mejor muchos se quedaban en el envoltorio, ¿verdad? En que tenía tatuajes, tenía un poco de teñido el pelo, ¿verdad? Pero tenía realmente un corazón enamoradísimo de Jesús. Y que ella misma lloraba por todo lo que se hizo, por ejemplo.
pero eso gracias a que ella abrió su corazón, los demás también pudieron conocerla más en profundidad y ya no se quedaron con el envoltorio, sino se quedaron con el contenido, ¿verdad? Entonces el Papa también dice que, como se dice, la espiritualidad de comunión pasa también porque el otro es un regalo para mí, y la comparación que hacía este sacerdote me parece muy interesante para que también podamos tener en cuenta. Seguimos un poco, vemos en el punto 2 otras de las realidades que vamos notando en el rostro humano y divino de Jesús, donde notamos la gloria de nuestro Dios. A través de este rostro podemos ver el rostro vivo de la Trinidad, podemos ver a la luz encarnada, dice. Tienen ahí resumido algo, después le agregamos. La imagen del transfigurado, dice, es la imagen perfecta de cómo será nuestro cuerpo en el momento de la resurrección. Qué interesante. Ustedes saben cómo Jesús, en el Evangelio del domingo pasado, el mismo cuerpo de Jesús resucitado, por ejemplo, traspasa la pared. El lugar estaba cerrado, ellos tenían miedo a las autoridades religiosas de la época, pero igual Jesús se hace presente ahí. Con el mismo cuerpo, pero un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado, ¿verdad? Y yo me acuerdo de un profesor de teología que decía, con ese mismo cuerpo que después se convierte en ceniza, come gusanos, se convierte en ceniza, con ese mismo cuerpo vamos a resucitar, ¿sí? Pero un cuerpo glorificado. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Y bueno, eso ya le corresponde a Dios. Cuando le preguntan a Jesús, ¿se acuerdan? Estos saduceos que no creían en la vida eterna, en la vida después de esta vida, le preguntan a Jesús de cómo puede ser de que le cuentan el caso de este hombre que tenía una esposa y murió sin dejar descendencia, y la ley de Moisés dice que su hermano se case con la viuda y le dé descendencia. Y se casó su hermano, tampoco le dio descendencia, se casó el otro, eran 7 hermanos. Y ninguno de los 7 que se casó, porque iban muriendo, le dio descendencia. Al final murieron los 7 y le dice, cuando ella muere y resucite, ¿con quién se va a quedar? Y ahí Jesús le dice, ustedes no entienden las escrituras ni el poder de Dios. Así como mucha gente cuestiona, por ejemplo, dice, ¿cómo la Virgen después de haberle parido a Jesús se va a quedar virgen? Ese es un problema para nosotros, para Dios por otro. Si pudo romper una ley biológica, digo yo, donde una mujer concibió un hijo sin contacto con varón, que una mujer después de haber tenido hijo como María, que se haya quedado otra vez virgen, para mí un poroto para Dios, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero la gente cuestiona, así dice, pero ¿cómo puede ser? Entonces Jesús le dijo, no entienden las escrituras ni el poder de Dios. Dios todo lo puede. Entonces yo me puedo preguntar, puedo decir, ¿será cierto esto que dijo ese sacerdote, que mi cuerpo, que ya se va a quedar todo, qué sé yo, se va a convertir en ceniza con ese mismo cuerpo el día de la resurrección de los muertos? Voy a resucitar, pero obviamente con un cuerpo glorioso. Por eso es que el anticipo de cómo va a ser nuestro cuerpo el día de la resurrección lo tenemos ahí en la transfiguración. El cuerpo iluminado de Jesús. Sigue el relato, vamos a seguir. Resucitaremos con el cuerpo espiritualizado, pero ya en la vida presente, puse aquí yo, estamos llamados a ser testigos de esa luz. ¿Por qué? Y porque el cuerpo iluminado de Jesús va a ser también nuestro cuerpo parecido a ese cuerpo, un cuerpo iluminado, un cuerpo transformado, pero eso no es solamente ya para la vida eterna, es también para la vida presente. Pero ya en esta vida, dice presente, estamos llamados a ser testigos de la luz del transfigurado, en dejarnos iluminar por él hasta llegar a ser reflejo de su luz. Fíjense, Mateo 15, 14, 16. Pueden mirar un ratito, por favor. Mateo 5, 14, 16. El Señor nos dice, si ustedes quieren, pueden ser luz. Si a ustedes les parece bien, es un mandato. Ustedes son la luz. Sí, ustedes son la luz. Si vos querés, nomás podés ser luz. Si es que te gusta lo que yo... No. Estamos llamados por Dios, estamos mandados por Dios a ser luz. Y si vamos a llegar a ser luz, no para estar a escondidas, sino para que nuestra presencia iluminada por Dios ilumine los ambientes en donde nosotros estamos, en nuestros ambientes familiares, ¿verdad? En mi casa, en mi matrimonio, en mi familia, en el trabajo, donde quiera que yo esté, que se vea que yo soy luz. Y ese es el desafío, esa es nuestra misión. Fíjense, Mateo 5, 14, 16. ¿Qué dice? Sí.
Sí, y si nosotros, sí, dale que para que se escuche. Ah, bueno, ya, Si puedes repetir la pregunta, por favor, para que para nos que se escuchen los que escuche están y alguien mirando. también de aquel lado pueda también aportar. O sea, todo lo que venga es muy importante. Sí, ¿cómo podemos sentir esa luz de Cristo y poder iluminar a los que nos rodean? Sí. Es mi pregunta. Bueno, vamos a ver un poquito más adelante que ser luz no puede ir separado de dejar que la palabra transforme nuestra vida. La luz y la palabra. Acuérdense, la luz se hizo hombre, la palabra se hizo hombre. ¿Eh? Si nosotros queremos que nuestra vida sea reflejo de esa luz, que es Jesús, necesitamos realmente de la palabra de Dios. Necesitamos hacer todo un trabajo de que nuestros criterios de pensamientos, que nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y de actuar esté imbuido por la palabra de Dios. Cuando Pablo se dirige a los cristianos de Roma en el capítulo 12, versículo 2, justamente le dice así, cuando él habla de cambiar nuestra manera de pensar, que nuestra manera de pensar, dice así, no se ajusta a los criterios del mundo. Criterios del mundo, ¿cuáles son? La moda, la costumbre, la cultura. Por ejemplo, yo varón decido, qué sé yo, por un criterio cultural, porque aquí en Paraguay el varón puede tener otra mujer que no sea su esposa. Un criterio cultural, cuando es bíblico. Costumbre, qué sé yo, tenemos la costumbre de hacernos, señalarnos, por ejemplo, lo que debemos corregir, lo que debemos cambiar, pero con ciertos criterios que no son evangélicos, como por ejemplo, hay que decir las cosas de frente. Y así como te sale. Yo digo y así como te sale, así como me sale, voy a decir, ¿verdad? Y no es que no hay que corregir al que se equivoca. No es que no hay que decirle al otro lo que el otro debe modificar. Pero para la hora de hacer esa corrección, yo no me debería guiar por los criterios de moda. Esta es una costumbre entre nosotros que a la hora de corregirnos decimos las cosas así como salen. Y si te lastima, eso ya es tu problema, ¿verdad? Pero yo te voy a decir directamente las cosas y voy a decirte en tu cara, así te dicen, ¿verdad? Entonces, si tomamos criterios evangélicos, podemos tomar la misma carta de Pablo, Gálatas capítulo 6, versículo 1. El propio Pablo dice así, si alguno de ustedes es sorprendido en alguna falta, dice, ustedes que son espirituales, corríjanlo con dulzura. No dice gritarle, no dice decirle en su cara las cosas. Criterio evangélico. Criterio evangélico, y yo ahora estoy en la reunión de los hermanos del Tabor y yo tengo problemas con Alexi y quiero aprovechar este momento para decirle a Alexi mucho, pero estamos en grupo. Criterio evangélico aparte, a solas. No, pues yo acá, quiero decir. No, no. Entonces, si nosotros conocemos las Sagradas Escrituras, conocemos la palabra de Dios y dejamos que esa palabra vaya transformando nuestra manera de pensar, entonces va a transformar nuestra manera de actuar. Y si la palabra de Dios transforma mi manera de pensar, entonces automáticamente mi comportamiento, mis reacciones, mi manera de expresarme, de tratar, va a ir inevitablemente acorde a lo que la palabra me va proponiendo y a la cual yo estoy haciendo el esfuerzo de identificarme. Entonces ahí mi vida se convierte en luz. La gente va viendo en mí que realmente yo soy un seguidor de Jesús, no es alguien que digo y después tengo otro estilo de vida. Yo digo ser seguidor del Señor, que formo parte de un movimiento, que soy un, qué sé yo, un charlista, un conferencista religioso, pero después tengo una vida que no condice con lo que yo digo ser. Entonces ahí es donde la gente no ve en mí la luz, no ve nada que yo pueda iluminar, al contrario, le voy opacando si queda. Entonces, qué importante es, si quiero ser luz, vamos a ir viendo después, necesito también tener una familiaridad con la palabra de Dios, someterme a la palabra de Dios como discípulo o discípula, que Dios vaya transformando mi mente y mi corazón a la luz de la palabra. Y miren que es aplicable después. Les voy a contar mi experiencia personal. A mí me encanta, este es mi nutriente, ¿verdad? Tengo un conocido que tiene un corazón así bastante generoso. Él, por ejemplo, no puede ver gente que sufre. Y alguien necesita y él de cualquier lado saca dinero para ayudarle. Y él está económicamente bien, pero fue perdiendo de a poco dinero, o sea, dinero que él podía haber invertido también
a que crezca su empresa, ¿verdad? Y él me decía, yo no puedo ver nadie que esté así porque yo pienso de que si Dios me dio a mí, ¿cómo yo no le voy a ayudar? Bueno, yo le escuchaba, nomás le digo, bueno, mira un ratito, le dije, yo entiendo que tengas un corazón compasivo, pero no puedo evitar decirte que tu corazón compasivo, por más que sea la compasión sea uno de los sentimientos que más nos asemejen a Dios, le digo, está herido por el pecado original, por lo tanto puede ser desordenada. Y te voy a dar un criterio que vos trata de ver si te parece bien, porque yo te digo un criterio bíblico. En la carta de Pablo, la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8, si mal no recuerdo, en el versículo 12 o 13, dice Pablo, no es cuestión de que por ayudar a otros ustedes pasen necesidad. Es cuestión de compartir y según las posibilidades. A tal punto que se fue al tacho su empresa. ¿Por qué? Y porque por ayudar a otro no tuvo en cuenta que también Dios le daba a él para que él pueda administrar para él también, ¿verdad? Y la palabra dice, no es cuestión que por ayudar a otro ustedes pasen necesidad. Suelo usar con gente que tiene una confianza excesiva en sí misma y está en peligro de entrar está en una relación peligrosa, o sea, está llevando una relación de amistad, un varón con una mujer, y ya hay indicadores de que se va a ir mal. Y yo le digo, yo te recomiendo que te apartes, yo te recomiendo que te abras. Le dice, no, no, pero yo manejo bien esta cuestión, me dice. Entonces ahí le cito de un texto bíblico, le digo, te recomiendo que leas 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Dice, el que crea estar seguro que se cuide, porque puede ser tentado. Lo mejor no va humildad. No, no, yo puedo manejar. Al final, oye, enredama, la siguiente sesión ya viene, y me enamoré, licenciado, y te dije, salí de ahí, correte. Ven criterios bíblicos que ayudan mucho también a que nuestra vida se ordene. Por ejemplo, cierto, yo también cuando estoy enojado con alguien, a veces quiero hablar desde mi enojo, pero no es lo que me pide Dios. Entonces trabajo ese enojo, trato de calmar mi corazón, y cuando mi corazón está calmado y está el momento, le pido primero también a Dios para que calme el mío y ponga en condición el corazón de la otra persona. Me acerco a la corrección fraterna, como dice San Pablo, Gálatas 6:1, con dulzura, a decir de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque la gente no te dice, no es, así dice la gente, ¿verdad? No es lo que me dijo, es cómo me dijo. Entonces, esos son criterios que están en la palabra de Dios. Entonces, por ahí pasa el encarnar en nosotros la luz, dejar que la palabra de Dios vaya transformando. En Mateo 5, 14, 16, ustedes van a encontrar el mandato de Jesús. Jesús no dice si ustedes quieren, Jesús dice ustedes son la luz. ¿Verdad? Después vemos un poco más, ahí tengo reducido lo que está aquí, resumido. Dice, hablando de la luz encarnada, que Jesús es la luz encarnada, Jesús se hizo carne para cumplir la misión de sanar nuestras heridas, dice, ¿verdad? Perdonar nuestras lejanías de Dios o nuestros pecados y hacernos hermanos. Con respecto a esto de curar nuestras heridas, no es algo que Jesús hizo en otro tiempo. Jesús sigue obrando hoy, Jesús sigue actuando hoy, Jesús es ayer, hoy y siempre. Jesús sigue cuidando y curando nuestras heridas, por eso me encanta, voy a leerle así brevemente por si quieran prestarle un poquito así de atención, me parece muy importante. En el sacramento de la reconciliación o la confesión, como comúnmente le hablamos, como comúnmente decimos confesión, No sé cómo pararlo esto. La Iglesia Católica, Para sobre que el no se me Tratado de los corte. Sacramentos, enseña que el sacramento de la reconciliación es un sacramento de sanidad interior. Esto de que Jesús curaba, sí, pero también sigue curando, que Jesús sigue sanando. Jesús sanaba, Jesús sigue sanando. Jesús sigue sanando hoy nuestras almas por la herida del pecado a través del sacramento de la reconciliación. Miren lo que dice el Papa Juan Pablo II en esta hermosa exhortación apostólica posinodal, reconciliación y penitencia. Dice, reflexionando sobre la función del sacramento y de la conciencia de la Iglesia, descubre en este sacramento, además del carácter de juicio, al sentido indicado, dice, un carácter terapéutico o medicinal. Yo quiero curar, no acusar, decía San Agustín, refiriéndose a la práctica pastoral de la penitencia. Ciertamente el sacramento es un tribunal de misericordia o lugar de curación espiritual. Dice, qué lindo. Jesús no solamente curaba, Jesús sigue curando hoy y lo sigue haciendo a través del sacramento de la reconciliación. Por eso la importancia también de
dejar que este Jesús vaya curando las heridas del alma a través de este sacramento. Seguimos. Esta curación también quiero agregarle un poco a ver si nos ayuda un poco también esto. Esta curación que sigue obrando Jesús hoy en nuestras almas es un proceso, no se da de la noche a la mañana y puedo decirles también así con mucha seguridad que por ser un proceso se da en el tiempo y se da también en comunidad, más todavía para nosotros que queremos vivir en la comunidad. La comunidad también es un lugar, o la fraternidad también es un lugar en donde Jesús sana las heridas del alma. Y tenemos como ejemplo bíblico, ciertamente eran sanidades físicas, pero podemos aplicarlo a la sanidad también del alma, la curación de estos 10 leprosos. Ellos se curaron en comunidad y se curaron en el camino. La curación que Jesús también trae para nuestras almas se da también en un proceso, en el camino, pero también se da en comunidad, por eso la importancia de la fraternidad. El lugar donde nosotros podemos también experimentar la sanidad de Jesús es la comunidad. El participar de una comunidad, hacer camino en una comunidad, ¿verdad? Una comunidad guiada por el Espíritu Santo, es una comunidad también donde podemos nosotros experimentar la sanidad del corazón, ¿verdad? ¿Cuánta gente que antes le costaba socializar y gracias al camino que tiene dentro de una comunidad cristiana, van creciendo, van curando un poco también esa resistencia a socializar? ¿Podemos hacer un corte comercial? Vamos a hacer un corte comercial y después volvemos. No se me duerman, por favor. Lili, sentate ya. ¿Qué es lo que más le gustó de la charla ahí? La merienda. La merienda, lo que me gustó. Continuamos. Sí, no, te agradezco mucho. Muchísimas gracias. No, ya tomé ese rato. Tomé escondida. Todo miraba nuestro lado. Sí, señor. Así veo. Sí. Bien, hola, ¿se escucha? Solamente para... Ya puedo hablar, ¿verdad, José? Ya estamos en grabación directa, en online. Solo nomás quiero decir algo para darle todavía mayor peso y relevancia a la clase que estamos teniendo. Ángel está desarrollando una clase que es el núcleo vital de toda la espiritualidad nuestra. Es el caracú de la espiritualidad del Tabor, está explicando él en este momento. Y ni yo explico tan bien como él lo está explicando en este momento. Digo esto para tratar de entender y si hay preguntas, hay que hacerla, ¿no? Hay cosas que, porque no es fácil lo que él está explicando. A veces cuando uno estudia en ámbitos académicos, teológicos, estas cosas llevan 6 meses de clase para poder ir entendiendo algunas cosas. Y no solamente, sino que la misma iglesia en toda su historia le ha llevado 2000 años para ir entendiendo esto que nos está explicando. ¿Por qué? Porque el tema de la Trinidad siempre fue muy difícil de entender a lo largo de toda la historia de la iglesia. Recién a partir del Concilio Vaticano II, es decir, hace 60 años, como que se abrió el diálogo de tratar de entender qué es lo que es esto de la Trinidad, ¿no? Hoy día se está volviendo un poco más común hablar de esto, pero hablarlo ya desde una espiritualidad vivida, lo que es la Trinidad, es una novedad. Entonces, Ángel nos está explicando magistralmente bien esta parte, ¿no? Pero me gustaría, quería subrayar esto para concentrarnos bien y tratar de entender bien esto.
lo que decía de los santos recién, la Facultad de Teología, en la cual yo fui, 6 meses, un semestre, era todo un tratado de teología, Dios uno y trino. Y como él dice, era de dolor de cabeza, obvio. Pero uno va aprendiendo, va conociendo y después viene el siguiente desafío, porque tenés que expresar de una manera accesible lo que uno conoce, ¿verdad? Dice, es todo un desafío también. Y poder expresar en un tiempo de 1 hora y media todo lo que uno conoce. Y miren, yo me refiero a la riqueza del material. Yo sé que ustedes leen también, ¿verdad? Pero esto que aquí encontramos en el material tan rico, expresarlo de una manera ya hecho simple, adaptable a lo que nosotros podamos entender, ¿verdad? No manejando muchos conceptos o muchos lenguajes técnicos de teología, no es fácil. Pero si vamos aprendiendo y conociendo, es gracias también a lo que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros. Porque como dice de los santos, qué importante es el tema de la Trinidad en la vida de la iglesia y sobre todo en nuestra vida concreta y más todavía si queremos vivir esta espiritualidad, ¿verdad? Y el desafío está en que para eso es importante que nuestra mente también sea iluminada. Siempre le dije, sin conocer todavía el movimiento y el carisma del movimiento, me quedó así tan fuertemente cuando justamente ahora creo que el material, el documento, ¿cómo se llama? Las reglas, los reglamentos tiene el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 12, ¿verdad? Donde dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿verdad? Y en mi oración personal a ese texto bíblico, a ese versículo bíblico, yo siempre le digo a Jesús cuando estoy frente a la Eucaristía, le digo a Jesús que ilumine mi mente, que sea el que ilumine mi mente, que disipe de mi mente todo pensamiento confuso, todo pensamiento tramposo, todo pensamiento perturbador, ¿verdad? Porque muchas de las emociones de tipo perturbadora o desagradable que experimentamos acá se gestan acá. A veces esos pensamientos catastróficos que nos asaltan, ¿verdad? Sobre el futuro de corto y mediano largo plazo, activan en nosotros emociones desagradables como la ansiedad, la preocupación. Entonces le pido mucho a Dios. Y también le digo que libere de mi corazón cualquier emoción que esté ocupando un lugar que no le corresponde a Él. Y a la hora de mis atenciones, esa es mi oración preferida, la del versículo 12, capítulo 8 del Evangelio de Juan. Yo le digo al Señor que sea Él que a través de mí ilumine la mente y el corazón de la persona que viene a buscar ayuda. Que los conocimientos que Él me regaló gracias a los estudios, ¿verdad? Y las cosas que Él también me quiera poner en la mente y que yo le pueda decir a la otra persona según lo que esa persona puede estar buscando. Entonces, me sentí tan identificado cuando se habla, me siento identificado cuando se habla mucho del tema de la luz, porque es lo que realmente necesito para mi mente y también trato que otras personas vayan entendiendo y comprendiendo para que su vida también sea más iluminada y puedan obrar conforme al querer de Dios. Vamos a ver un poco, es en el último punto, la palabra del Padre. Jesús es la palabra hecha carne, qué interesante, ¿verdad? Justamente habíamos visto de que para que mi vida sea luz para los demás, para que yo pueda cumplir este mandato del Señor. Ustedes son la luz del mundo, no es, como les decía, no es si ustedes quieren, no, ustedes somos la luz. Y para que podamos ser esto que el Señor quiere de nosotros, necesitamos dejarnos iluminar por la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿verdad? Yo sé que podemos leer muchos libros, de hecho yo también leo libros de teología, me encanta mucho también ciertos tipos de libros de espiritualidad, ¿verdad? Pero trato en lo posible, hablo de mi vida personal, no quiero tampoco ser yo modelo para nadie, pero sí quiero compartir un poco mi experiencia. Soy un apasionado de las Sagradas Escrituras. Por eso ustedes a veces me escuchan cuando yo cito ciertos textos bíblicos, ¿verdad? Porque en la palabra de Dios, como me acuerdo una vez le dije a De los Santos que yo tenía que desarrollar un tema y hablé más de la palabra y de la Eucaristía y después dije yo, pero no sé si encajé con lo que era la espiritualidad de ese día, ¿verdad? Pero sí, mi espiritualidad personal está muy centrada en la palabra y en los sacramentos. Para mí, la Eucaristía, hoy por hoy trato de participar, aparte del domingo, 3 veces al día, a veces más, la confesión frecuente y la meditación de la palabra de Dios es mi pulmón. De ahí saco fuerza, de ahí saco paz, de ahí saco paciencia para escuchar horas, de ahí también saco fuerza para
este tiempo en donde, bueno, no es nada fácil para mí, como me imagino para ustedes también que batallan cosas, ¿verdad? El caso de mi suegro que tiene cáncer, mi esposa que prácticamente no está conmigo, está de la mañana hasta la noche, de lunes a sábado con su papá, sabiendo que es mi esposa y que a veces uno necesita la compañía, ¿verdad? Estos tiempos así muy duros y muy difíciles para mí también. Para mí, en la palabra de Dios y en los sacramentos, encuentro la nutriente que a mí me da fuerza, me da ánimo, me da mucha paz, eso sí les puedo decir, ¿eh? Someter mi vida a lo que el Señor me pide en su palabra, a veces es sacrificar gustos de mi naturaleza, pero me produce mucha alegría y mucha paz, ¿verdad? O sea, entonces comparto un poco también que esto es para mí un momento muy lindo de poder hablar de que mi vida sea iluminada, mi vida a la luz de la palabra de Dios. Hay tantos documentos en la iglesia que nos invita a que realmente la palabra de Dios tenga un lugar muy importante en nuestra vida. Conocemos la Dei Verbum del Concilio Vaticano II de 1960 y tantos. Conocemos el documento de Benedicto XVI, que creo que se llama Verbum Domini, ¿verdad? Y justo en Verbum Domini, en uno de los puntos, el Papa Benedicto dice que anoté aquí justamente para no olvidarme, él decía, Benedicto decía, el cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de una palabra escrita y muda, sino la del verbo encarnado y vivo. El cristianismo no es la religión del libro, es decir, del libro, sino que es, decía él, el cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de una palabra escrita y muda, sino del verbo encarnado y vivo. Entonces decía el Benedicto XVI en este hermoso documento sobre la palabra de Dios. Vamos a tomar entonces ahora el materialcito que tienen, vamos a ir leyendo y explicando y agregando cosas y siempre aportando, si ustedes tienen para aportar, pero con mil gusto, todo lo que ayude a construir, ¿cómo se llama?, este camino y sobre todo a iluminarnos, bienvenido sea. Entonces puse el número 3, es la palabra del Padre. Esto está tomado de este libro, aquí, la luz del transfigurado, ¿eh? Si nosotros después en casa podemos profundizar, leer, investigar, preguntar, miren que eso ya es a criterio nuestro y ojalá que podamos hacerlo, ¿verdad? Es como cuando en la facultad, me acuerdo, el profesor desarrollaba el tema, pero nos daba sí o sí bibliografía fundamental. Teníamos que leer. Hermanita, sí, te escucho. Sí, él decía, el Benedicto XVI en su documento, en esta Verbum Domini, él decía así, la religión cristiana, ¿dónde se me fue? Decía él así, pero dice un ratito. La religión cristiana, decía él, el cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de una palabra escrita y muda. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de una palabra escrita y muda, sino del verbo encarnado y vivo, ¿verdad? Él decía, no es una religión del libro, sino que es una espiritualidad o es una religión de la palabra de Dios, no de una palabra escrita y muda, sino del verbo encarnado y vivo. Bueno, volviendo un poco al materialcito, dice Jesús, el hijo hecho carne por medio de la palabra es el que devela el misterio de la esencia del Padre. Qué interesante. Jesús es el que nos habla del Padre, Jesús es el que nos presenta al Padre, no solamente nos presenta al Padre, sino que nos habla del Padre. ¿Se acuerdan el relato que les había dicho cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta? Y Jesús le dice, Felipe, hace tiempo que estoy con ustedes y no me conocen, el que me ve a mí, ve al Padre. Si ustedes toman, por ejemplo, interesante es, el Evangelio de Juan capítulo 8, ustedes van a encontrar en el Evangelio de Juan capítulo 8, unas discusiones, por así decirlo, entre Jesús y los judíos. Y Jesús le dice a los judíos que lo que él dice no es su palabra, es lo que él le escuchó al Padre. Lo que el Padre me habló a mí es lo que yo le hablo a ustedes, dice, ¿verdad? E interesantísimo también, dice, ¿verdad? Cuando los judíos le dicen, hablan del Padre, justamente le dicen a Jesús, le dice, nosotros tenemos un Padre y nuestro Padre es Abraham. Y Jesús le dice, si su Padre fuera Abraham, ustedes no querrían matarme a mí. Ustedes me aceptarían a mí. Ustedes son hijos del demonio.
Porque el demonio es asesino del principio. Si en guaraní le dice, "Peáñame", ¿verdad? En guaraní le dice, tiene más fuerza. Ustedes son hijos del demonio. Porque el demonio, o el Satanás, dice, desde el principio es homicida. Y ustedes por eso me quieren matar a mí. Y atiéndanme qué interesante. Dice, y es padre de la mentira. De su boca no sale la verdad. Y ustedes le creen a él y no me creen a mí. Porque vamos a ver después Jesús, que representa la verdad. Le creo más, yo le digo a la gente, le creo más a lo que me dice la mente que a lo que me dice la palabra. Ustedes le creen más a Satanás, le dice él, que es padre de la mentira. De su boca no sale la verdad. Y no me creen a mí. Qué interesante. No tenemos, yo le digo, tenemos solamente dos opciones. O creer lo que me dice la mente, que probablemente Satanás está detrás de eso, porque así decía un exorcista italiano, que no recuerdo su nombre. Decía que la mente era blanco preferido de Satanás. Ahí él ataca. Y como él no se presenta como él es, porque si él se presenta como él es, claro que le voy a rechazar. Se camufla. Ahí te hace pensar cosas, tráete a la mente. Dice él, y ustedes le creen a él y no me creen a mí. Qué interesante. Bueno, sigamos. Con respecto a la palabra, dice, el Hijo hecho carne, por medio de la palabra, es el que nos devela el misterio de la esencia del Padre. Nos habla del Padre, pero también nos dice que el que le ve a él, ve al Padre. La palabra de Dios no es un libro de autoayuda, por eso puse en lo que decía Benedicto XVI, que no es el cristianismo no es una, ¿cómo se llama? Una religión del libro, decía, ¿verdad? Entonces, esto está en el material que tienen ahí. Dice, la palabra de Dios no es un libro de autoayuda, no es una reflexión filosófica, es la palabra hecha carne, es el Hijo de Dios que se hace carne. Las cosas dichas por Jesús son sinónimo de vida. Lo que Jesús habla, lo que Jesús enseña es vida. Acuérdense que él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que conoce mi palabra y se agrega, bueno, vamos a ir viendo algunas cosas. Dice, las cosas dichas por Jesús son sinónimo de vida porque él integró perfectamente su palabra con su vida. Estamos llamados, y aquí viene el desafío. Quiero ser luz, decía Selva. ¿Cómo puedo ser luz? Y poniendo en práctica la palabra. No hay vuelta que dar. Estamos llamados a poner en práctica la palabra. Y ahí quiero hacer un paréntesis. Miren un poco qué importante. Mateo 7, capítulo 7 del 24 al 25, ¿verdad? Esto lo dice Jesús, no lo digo yo. Esto está en el libro, acá en el libro de la luz del transfigurado, está resumido, acá yo les puse, estamos llamados a poner en práctica la palabra. No solamente a escuchar lo que dice la palabra de Dios, estamos llamados a poner en práctica. ¿Entienden? Que es muy importante, el desafío más grande pasa ahí, ¿verdad? Y en muchos casos es un poquito más fácil y en otros casos requiere realmente una renuncia de aquella, ¿verdad? Como por ejemplo cuando Jesús nos dice, bendigan a los que le maldicen, ¿eh? Y uno dice, para la mentalidad nuestra, pues bendecir, pues es así. Eso no existe, esto es para nosotros nomás, los católicos, apostólicos, paraguayos, los evangélicos no usan luego signos. Y en otros países del mundo que haya católicos, ellos nos bendicen así, ellos bendicen con la boca. Por ejemplo, cuando Jesús dice, al que te maldice, bendecile. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tengo que hacer así? Ese señor habló mal de mí, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No. Bendecir quiere decir bien, maldecir quiere decir mal. Al que habla mal de vos, dice Jesús, habla bien vos de él. Pues está. Porque decimos en guaraní, ambojoba y seben baebai. Me hablaste mal de mí y yo también quiero hablar mal de vos. Y Jesús dice, al que te maldice, al que habla mal de vos, dice, bendecile. Bendecir que habla bien vos de él. Es un desafío. Recen por lo que le hacen daño. Así dice la palabra de Dios. Sin embargo, lo que naturalmente me sale no es rezar porque me hace daño. Si es por mí, quiero ir a tomar revancha, ¿verdad? Y sin embargo, el Señor me invita a que yo ponga en práctica su palabra. Y vamos a ver después que el que pone en práctica, el que guarda su palabra, es el verdadero discípulo de Jesús. Y el que le ama a Jesús, así dice. El criterio de evaluación para ver que yo le amo o no a Dios no es estoy rezando y tengo un sentimiento cálido. Válido también es un sentimiento cálido hacia Jesús. Siento en mi corazón así un cariño especial y me sale decirle, Señor, te amo. ¿Es válido? Sí. Pero el Señor pone un criterio bien objetivo. El que me ama será fiel a mi palabra. La fidelidad a Dios o el amor a Dios
pasa por la fidelidad a la palabra. No excluye el sentimiento, claro que sí, pero hay veces que no me sale algo cálido. Sin embargo, tengo que poner en práctica. Bueno, fíjense Mateo 7 del 24 al 25. Si alguno puede leer en voz alta, qué lindo sería para que todos podamos escuchar la palabra proclamada. Mateo 7, 24, 25. ¿Alguien encontró? ¿Encontraron? Alexis, ¿puedes leer, por favor, en voz alta? Mateo 7, capítulo 7, del 24 al 25, versículo. Dice, uno escucha estas palabras y las pone al hombre prudente sobre el río. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué lindo. El que escucha la palabra y la pone en práctica. No, el que escucha nomás. Poner en práctica. Lo que yo estoy acá, lo que transcribí está en el material y que tienen ustedes. La luz del transfigurado. Dice, estamos llamados a poner en práctica la palabra. Y aquí viene la pregunta, o por lo menos creo que responde un poco a la pregunta que hizo Selva, ¿verdad? Para que ella ilumine y transforme cada aspecto de nuestra vida hasta llegar a la plena identificación con la luz de Cristo. Quiero ser luz, quiero cumplir este mandato que me pide Jesús, que nosotros somos la luz. Quiero iluminar la vida de los demás, entonces necesito nutrirme de la palabra. Necesito conocer la palabra de Dios y necesito hacer el esfuerzo de poner en práctica, no solamente escuchar, sino poner en práctica. Y ahí viene el desafío. ¿Por qué? Y porque no es fácil. La naturaleza humana también tiene sus características, tiene también sus reclamos, sus pedidos, y muchas veces somos más obedientes a la naturaleza que a la palabra. Entonces, qué importante eso. Fíjense, les quiero mostrar algo que les puede servir para identificarnos con la luz de Cristo. ¿Saben en qué consiste? Benedicto XVI decía, ¿en qué consiste la santidad? Ahí van a encontrar Romanos 8:29. Miren un poco, por favor. Para Benedicto XVI y para lo que estamos hablando en este momento, para que nosotros podamos ser luz, que nuestra vida esté transformada por la palabra de Dios y podamos, primeramente, ser iluminados por la palabra para que esa iluminación transforme nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida y transforme todas las áreas de nuestra vida. También el ser fiel a la palabra no solamente nos va a llevar a identificarnos con la luz de Cristo, sino con el mismo Cristo, que es luz. Fíjense lo que dice Romanos 8:29. ¿Encontraron? 8:29. Hola. ¿Encontraron? Hola, Romanos 8:29. Sí, 29. Hola. Sí, adelante, José. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. A reproducir, otra traducción dice, a reproducir la imagen de Cristo. Qué lindo. Estamos llamados, estamos predestinados a reproducir la imagen de Jesús. Y Jesús es luz. Otra vez, va directamente en relación. La palabra de Dios tiene este poder. En la medida que yo vaya reflexionando la palabra de Dios y lo vaya haciendo carne en mí, esta palabra de Dios va a llevarme a iluminar y transformar cada aspecto de mi vida hasta llegar que yo tenga esta plena identificación con la luz de Cristo, con el mismo Cristo, que el mismo Cristo se haga carne en mí. Y si Cristo se hace en carne en mí, ¿qué es Cristo? La carne, la luz, ¿cómo se llama? La palabra hecha carne, y Cristo es la luz. Yo soy la luz del mundo, dice. Entonces, el desafío es encarnar la palabra en nosotros, que la palabra de Dios vaya cambiando mi manera de pensar, mi manera de sentir y mi manera de actuar, que vaya transformando mi vida personal y que a partir de esa transformación Dios, a través de mí, pueda ir transformando los distintos ambientes en donde yo me muevo, especialmente y en primer lugar, en ese lugar donde estoy constantemente, que es mi casa,
y si es mi trabajo también, ¿verdad? Porque hay mucha gente, no sé cuál es el caso de ustedes, pero yo conozco el caso de mucha gente que me parece que hay un divorcio muy grandemente en lo que es la fe y la vida, ¿verdad? Hay mucha gente que es luz afuera y es oscuridad en su casa. Afuera todo el mundo pondera bien de él o de ella. ¡Ah! Qué bueno ese señor, esa señora, qué servicial que es. Pero en su casa, bruja, malo. Me acuerdo de una jovencita una compañera le estaba diciendo, qué mamá maravillosa tenés, cómo ella cómo ella nos atiende, nos escucha, cuando vamos a hacer la tarea en tu casa, cómo está atenta a nosotros, qué envidia te tengo. Y le dice ella, vení, puedo vivir con ella una semana. Vení poco a vivir con ella una semana, ¿verdad? O sea, para afuera luz, pero para adentro oscuridad. Tenemos que ser luz adentro y luz afuera. Que se vea en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de expresar que somos luz. Ahí en el primer lugar donde nos movemos y después para afuera. Fíjense, Juan, vamos a tomar ahora el siguiente, vamos a entrar un poco. ¿Sí? Sí. También alcanzó a responder, te respondo. Sí, poner en práctica. Bueno, y acá dice arriba, en la siguiente hoja, Sí, dice, la palabra de Dios no es un libro de autoayuda, claro. pero necesitamos esa autoayuda. De todos modos, La palabra de Dios sería una autoayuda para nosotros. sí, tiene también ese alcance en pero cuanto por que eso- Sí, Sí, por eso me llama la atención. No es un libro de autoayuda. Entonces, ¿qué es lo que es? Porque es un libro de reflexión también. sí. Y no es una Bueno, reflexión. sí, No, los no sé, libros no de estoy- autoayuda son esos libros que no comúnmente estoy se venden entendiendo. en lugares en librerías, ¿verdad? Donde te ayuda un poco también a trabajar sobre vos, a mejorar, pero casi no se le incluye a Dios. No es una cuestión donde, por ejemplo, se abre la oportunidad a que Dios sea el que transforme tu vida, que Él cambie tu vida, ¿verdad? Propiamente, como son los libros de autoayuda, como hoy se entiende un libro de autoayuda, no. Pero que ayuda a que una persona pueda transformarse, cambiar y modificar, sí. Pero viste que está dentro de las categorías. Por ejemplo, yo veo un libro de novela. Y el libro de novela, las novelas tienen sus características, ¿verdad? Un libro de autoayuda tiene su característica. Entonces, yo no puedo poner que la Biblia es un libro de autoayuda porque no se reduce única y exclusivamente a eso, pero de que produce un efecto de ayuda, porque ayuda a cambiar la vida en la medida que... Sí. Pero lo que estamos haciendo es una comparación, para entender nomás, estamos haciendo una comparación, que no puedo utilizar la Biblia solamente como un libro de autoayuda, sino que tiene que ser un encuentro con Jesús. Experiencia. Sí. Sí, podría ser, sí. Bueno, lo que está ahí está acá. Es como yo transcribí nomás brevemente lo que está ahí, ¿verdad? Pero si vos entendés, claro que sí, si tenés que explicarle a otra persona, ya va a ser un poco más fácil que puedas darle esa explicación, marcando la diferencia, que te va a ayudar a cambiar tu vida, pero que no entra única y exclusivamente dentro de ese parámetro, ¿verdad? Porque los libros de autoayuda son más de psicología. ¿Entendés? Y aunque la Biblia toca temas humanos y problemas humanas y situaciones humanas, siempre es un encuentro con una persona. Y este encuentro con la persona es Jesús, que trae como consecuencia un cambio, una transformación y una ayuda también para que mi vida mejore. Pero no es netamente psicológico, por ejemplo. Los libros de autoayuda pues, generalmente son de psicología. ¿Querías preguntar algo? Sí. Filosófica. Sí. Claro que la palabra de Dios es una reflexión. Sí, justamente usted está diciendo, vean el versículo tanto. Sí. Y estamos otra vez analizando eso, estamos reflexionando. Sí. Entonces, ¿por qué dice no es una Y porque la reflexión? filosofía se centra solamente en la razón. La filosofía
no pasa más que la razón. Todo se explica a la luz de la razón. Los libros de autoayuda a nivel de psicología. Puede ayudarnos, claro que sí, pero no se olviden lo que decía el Papa Benedicto. Encontrarnos con la palabra o reflexionar la palabra es encontrarnos con un acontecimiento, es encontrarnos con el mismo Dios, que claro, produce ese tipo de ayuda, bueno, ayuda a pensar, a reflexionar, pero hay un detalle muy importante, que aquí ya entra Dios. En el libro de filosofía o en las reflexiones filosóficas, todo es a la luz de la razón nomás. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que te puede servir. En la facultad de filosofía nosotros estudiamos ética filosófica, ¿verdad? Y ética filosófica nos decían siempre que es reflexionar sobre el comportamiento humano a la luz de la recta razón. Dios no entra. Cuando ya estudiábamos moral, que estudiábamos también el comportamiento de las personas, ella entraba la iluminación, el aporte de las Sagradas Escrituras. Pero no es exclusivamente filosofía. Se reflexiona, se hace también trabajo intelectual, pero un trabajo de reflexión e intelectual acompañado, iluminado y orientado por la palabra de Dios. Esa es la diferencia. La filosofía queda ahí en la razón, ¿no? Y la razón es limitada. Por ejemplo, si para mí es un libro de filosofía, no voy a jamás entender que Dios sea tres y uno a la vez. No voy a poder. Sin embargo, como es un dato revelado desde la fe, yo voy tomando contacto con el mismo Dios que me habla en su palabra, entonces la fuerza de la presencia de Dios es la que va transformando mi manera de pensar y mi manera de sentir y bueno, se va moldeando mi vida, ¿verdad? ¿Incluye la razón? Sí, porque para estudiar teología tenés que estudiar filosofía, pues. Pero no pasa más que la razón. Cuando es algo filosófico, se queda ahí. Y si es libro de autoayuda, es netamente psicológico. Lili, ¿vas a preguntar algo? Licenciado, ¿y cómo vamos a hacer luz de madre, por ejemplo, cuando tenemos hijos adolescentes, en ese caso que vos comentaste de tu experiencia, de lo que dijo? ¿De qué? Hace rato hiciste el comentario, Mm. bueno, de la chica que le dijo a su mamá, venir a la mía, ¿verdad? Que Sí, ella vivió sí. una semana con la mamá. A ver cómo es, ¿verdad? ¿Cómo Mm. sería ser una mamá luz, ¿verdad? Mm. Cuando tenés hijos adolescentes. Sí, y bueno, primero, evidentemente, la formación de cómo es un joven adolescente es importante. Ahí entra mucho también el aporte de la ciencia. Conocer un poco las etapas evolutivas de los hijos, las necesidades de esa etapa y cómo acompañar en esa etapa, la herramienta humana. Pero tiene mucho que ver también para nosotros que somos gente de fe, lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Si yo voy conquistando mi corazón para Dios o Dios va conquistando para mí, evidentemente desde esa presencia amorosa de Dios en mi corazón, mi manera de tratar, mi manera de relacionarme con el que está a mi lado, que puede ser mi hijo adolescente, va a ser siempre desde la presencia. Inclusive no me va a quitar la firmeza que tengo que poner, pero a lo mejor va a ser más una firmeza desde el amor, desde la dulzura, desde la paciencia, que son ya resultados o efectos de la transformación que Dios va haciendo en nuestra vida, que tampoco se da de la noche a la mañana. Es un trabajo que es continuo, en donde yo tengo que conquistarme o conquistar, dejar que Dios conquiste mi vida, para que a través de mí yo pueda seguir manteniéndome firme con mi hijo adolescente, seguir utilizando los recursos que me provee la ciencia para poder acompañar, pero desde una actitud interior diferente que es más resultado de la obra de Dios en mi corazón que de una mentalización. Un ejemplo, si tomamos carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23, Pablo dice así, frutos del Espíritu. No dice fruto de tu elaboración mental, fruto de tu reflexión, fruto de tu programación mental. Fruto del Espíritu, amor, alegría, gozo, paz, mansedumbre, dulzura y dominio propio. Quiere decir, desde la luz de la revelación de la palabra de Dios, que si yo cultivo una vida espiritual, voy a tener un poco más de control sobre mis impulsos. No es que no me voy a enojar, no es que no me voy a poner un poco ansiosa, pero eso va a ser controlado por la fuerza del espíritu, ese dominio propio, ¿verdad? La alegría que produce el espíritu no es la alegría que me produce mi condición natural. Pablo escribe a un grupo de cristianos que estaban en Filipos, el de la cárcel de la cárcel de Éfeso. Ahí él estaba con cepos, acá por el pie, por la mano, en una situación de mucha insalubre, oscuridad, donde se hacían todas sus necesidades por ahí. Pablo desde ese lugar le escribe y le dice, alégrense en el Señor. Les repito, alégrense en el Señor, que vuestra alegría sea conocida por todos. No le está escribiendo de la playa,
No le está escribiendo de una situación favorable, no, de una situación totalmente desfavorable, físicamente hablando, pero Pablo igual no pierde esa alegría que el Señor da. Y desde ese lugar interior les exhorta a los demás a la alegría. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no es que yo no voy a experimentar una cierta, ¿cómo se dice?, impaciencia ante las recontra, super archicaídas de mi hijo adolescente, por ejemplo, ¿verdad? Pero el Señor me va a dar la fuerza y la alegría y la contención, porque es fruto del Espíritu, para que yo pueda manejar mejor la situación. Ahí está el desafío. Por eso es que nosotros necesitamos dejarnos transformar por Dios a la luz de su palabra y sobre todo las acciones de Dios en los sacramentos, ¿verdad? Uno de ellos, hablo de mi experiencia personal, no tengo hijos adolescentes, pero hablo de mi experiencia personal. Lo que me ayuda realmente a mantenerme firme y fuerte en mis propósitos, de tratar bien a las personas, de responder bien, de estar siempre con un ánimo disponible, es la confesión frecuente y la Eucaristía prácticamente diaria. Porque suelo usar una comparación física. Si yo como una vez a la semana, nomás físicamente hablando, mi cuerpo no me va a responder para los desafíos, para los compromisos que yo tengo como esposo, como esposa, como mamá, como sea, ¿verdad? Si yo necesito 3 comidas diarias mínima para que mi cuerpo me responda, imagínate si como una vez a la semana o 2 veces a la semana, no me va a responder. Entonces yo le digo así a la gente, lo mismo pasa con la vida espiritual. No puedo mantener una firmeza, no puedo mantener una dulzura, no puedo mantener paz en mi corazón si yo solamente los domingos voy a misa, por ejemplo. Me estoy comiendo una vez a la semana, ¿no? Necesito de la Eucaristía con más frecuencia, ¿verdad? De la Eucaristía, necesito los sacramentos y necesito trabajar mi naturaleza. Que todo es posible con la acción del Espíritu Santo. Vamos a poner un ejemplo. Tal vez yo tenga un temperamento explosivo. Bueno, tenemos un modelo, San Francisco de Sales. Francisco de Sales era explosivo, era pólvora. Sin embargo, teniendo él un temperamento que para nosotros los que somos gente de ciencia, el carácter y la personalidad se puede modificar, el temperamento no. Traemos de fábrica. Se puede modificar un poco, pero no cambiar. Francisco de Sales era sanguíneo, colérico, se enojaba fácilmente, de temperamento. Sin embargo, aún sabiendo que de fábrica trajo eso y es imposible científicamente hablando que cambie, este hombre temperamental, de un trato desagradable, de impulsividad, se convierte en 9 años en el santo de la dulzura, de un hombre afable, amoroso en su manera de ser, ¿eh? Y si una persona igual que yo pudo hacerlo, como dice Ignacio Loyola, también yo puedo porque cuento con los recursos. Ahí está la diferencia. Mantener una paz, mantener una tranquilidad en una situación como la que me describís, no es fácil si yo no me agarro de los recursos también espirituales, de los medios que Dios también me da para que yo pueda seguir teniendo mi equilibrio, para que yo pueda seguir teniendo esa dulzura, esa paz que necesito tener sin quitar la firmeza. Porque si hay que poner límite, hay que poner límite. Pero no es lo mismo poner límites con agresividad de una manera así muy desagradable que no es lo que le haga bien ni a él ni a mí ni a nadie, ¿verdad? Pero sí puedo hacerlo desde esa dulzura, de esa firmeza, que según la Sagrada Escritura me puede dar el Espíritu Santo, me puede dar Dios. Por eso que para nosotros Dios es nuestro aliado número uno. Para que nos mantengamos firmes en nuestro propósito de ser fiel en mi matrimonio, de ser fiel como mamá, como necesitamos de Dios. Los solos recursos humanos ayudan, pero no son suficientes. Puedo leer, puedo informarme, puedo tener conocimiento, porque necesito también de herramientas para poder hacer ese camino, pero sin la ayuda de Dios se complica todo, completamente, ¿verdad? ¿Algo que quieras aportar vos, hermanito? Como para... Sí, quiero- Importante. que de algún modo integra también. En realidad, cuando yo escribo, cuando realizo esa afirmación, no es para desmeritar los libros de autoayuda, sino más bien es para evidenciar que la teoría y la vida en Jesús era una sola realidad. La filosofía y la vida en Jesús era una sola realidad. La vida cotidiana y su vida espiritual era una sola realidad. Es el único ser humano que existió en la historia de la humanidad
en que todas las cosas estaban perfectamente integradas en su persona. Era eso nada más lo que quería poner en evidencia. Cuando uno lee un libro de autoayuda o un libro de filosofía, abarca solo un aspecto de su vida, no la vida integrada, ¿no? Y la palabra de Jesús es la palabra del Padre, todo era vida. Por eso él podía hablar del pozo, podía hablar de la vela, podía hablar de... Pero todas esas cosas a nosotros hoy, después de 2000 años, nos sigue diciendo algo dentro nuestro. Por más de que sean cosas que ya pasaron hace 2000 años. Pero ¿qué es lo que queda? Queda la vida que él le ha puesto a eso y eso es lo que todavía nos sigue tocando. Lo mismo ocurre con los fundadores, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué los franciscanos se siguen sintiendo muy tocados cuando leen una palabra de Francisco que había dicho o escrito por ahí? Porque estaba llena de vida esa experiencia. Entonces, eso nada más es lo que se quiere decir acá. Que en Jesús no hubo una fragmentación mínima de nada, sino que todo Se estaba integraba. totalmente integrado. Sí. Bueno, aportando un poco también, porque sé que no es fácil para padres y madres, es un campo donde mucho no puedo opinar porque no tengo mucha experiencia, no tengo hijos adolescentes, ¿verdad? Pero sí puedo compartir un poco mi experiencia personal en cuanto a cómo la gracia me ayudó a conquistar mi naturaleza. Yo me siento hoy, ciertamente después de muchos años de batallar, de pedirle ayuda a Dios en la confesión frecuente, en la Eucaristía diaria. Por ejemplo, la Eucaristía me sacó de debilidades que yo arrastré 30 años, que intenté por todos los medios. Como Dios tuvo la fuerza y tiene la fuerza y tiene para vos también de modificar tu modo de ser. Sí, para Dios es un por otro modo de ser, pero yo tengo que querer ese, ahí yo noté la diferencia. Yo decía que quería, pero me di cuenta que yo deseaba nomás cuando estaba mal, deseaba el cambio. Pero me di cuenta que no quería desde lo más profundo de mi corazón. Cuando yo empecé a tomar la decisión de lo más profundo de mi corazón, agarrado de la gracia, el Señor fue obrando en mi vida, fue transformando mi vida, ¿verdad? Me sacó de debilidades que yo arrastraba años, solucionó problemas externos, como en el caso que yo le conté, 3 años a 4 intenté solucionar un problema en mi familia. No conseguí con toda la capacidad que yo creía tener y creo tener. Nos reuníamos, rezábamos, hablábamos sobre el punto, parecía que todos estábamos de acuerdo, pues yo me iba otra vez a donde yo vivía y al día siguiente otra vez mamá me llamaba para decirme que se peleaban los dos por tres. Fui a la Eucaristía, fui a ese lugar y empecé a irme todos los días, me propuse un mes de Eucaristía. Y en todos esos días que iba a la Eucaristía, lo único que yo hacía era pedirle al Señor por la salud física y espiritual de mi familia. Y como siempre dije, y vuelvo a repetir, porque es para mayor gloria de Dios, porque para Dios no es nada imposible, 28 días de Eucaristías diarias fue suficiente para que Dios me muestre lo que Él era capaz de hacer. Transformó mi familia, lo que yo no pude en varios años. Yo conozco gente que no tiene fuerza por sus hijos, como quien dice, pero que se agarra fuertemente del Señor y después te testimonia lo que Dios es capaz de hacer. Nunca me voy a olvidar de aquella señora que me escuchó hablar, dar un disertar y dice que hablo bien. Entonces me dice, licenciado, si usted le habla a mi hija va a cambiar. Y le dije, yo no quiero levantarte expectativas, yo no soy Dios, yo no tengo poder para cambiar la vida de nadie. Puedo hablarle, hasta le puedo hacer llorar porque hablo bien, pero hasta ahí nomás. Lo que yo te recomiendo es que vos, veo que vas todos los días a la despensa y pasas por la iglesia, te recomiendo que entres frente a Jesús, Eucaristía, ahí está Jesús. Te postres delante de Él y le hables a Jesús de tu hija. Vos no le digas nada a tu hija, háblale a Jesús de tu hija. Decirle a Jesús lo que cuál es tu conflicto con Él, pero todos los días. 15 días después, por esas cosas de la vida, me encontré con esa señora de sonrisa de oreja a oreja para expresarme
que su hija tuvo un cambio muy importante, que ahora tiene una relación muy linda con ella, que dio un giro. Y aproveché y le dije, ¿y cambió porque yo le hablé? ¿O porque vos le hablaste? No, cambió porque vos te ibas todos los días a pedirle al que todo lo puede. Y así yo le digo, donde yo no puedo llegar, donde vos no podés llegar porque la otra persona te pone un límite, Dios puede llegar. Y donde Dios llega, Dios transforma, Dios cambia. Lo digo por mi experiencia personal. Entonces lo que comparto, no tengo hijos adolescentes con quien tengo que batallar, pero tengo una naturaleza a veces medio adolescente con que tengo que batallar. Y la gracia de Dios que recibo en la confesión semanal, en la Eucaristía, la mayor cantidad posible, mínimamente 3 al día, aparte del domingo, la visita al Santísimo y la adoración, el encuentro con Jesús de la Palabra, fui notando las transformaciones que Dios hizo en esta naturaleza adolescente y hizo una persona mucho más madura, ¿verdad? Entonces, para no descuidarnos de la gracia, para que podamos leer todos los libros que querramos, para que podamos también tomar como libro de cabecera la palabra de Dios, pero sobre todo para tener también espacios de nutrición en la vida sacramental. Bueno, quiero terminar aquí porque ya es la hora, no les quiero robar mucho su tiempo, pero también muy contento por darme la oportunidad de poder compartir este espacio de formación, darle gracias a Dios por este movimiento laical, y quiero terminar con una oración agradeciéndole a Dios por este momento. También falta mucho que decir, hay mucho que decir, acá hay mucha tela por cortar, no pudimos terminar, pero creo que sí, sí, sin problema, con mil gusto de mi parte. Muy bien, nos ponemos en la presencia amorosa de Dios, así como estamos. Al hacer la señal de la cruz, hacemos un corte con lo que estaba anteriormente y a partir de ese corte, nuestra conexión con la persona del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero invitarte, mi hermano, mi hermana en la fe, en este momento, primeramente, ser agradecido con Dios. Dios ama al corazón agradecido. Muchas veces nuestra atención está puesta en lo que nos falta, en lo que tenemos, en lo que no tenemos, en lo que no nos sale bien, en lo que nos cuesta. Entonces nos convertimos en más pedigüeños y está muy bien, Dios también quiere que le pidamos. Pero qué lindo es también centrar nuestra atención en lo que tenemos. Hoy estamos aquí, en este lugar, estamos con vida, estamos sanos, aunque tengamos alguna que otra afección física, no estamos en terapia intensiva, no estamos luchando contra la muerte. Entonces te invito a ser agradecido con Dios por el don de la vida, por la salud que Él te da, por la salud que nos da. Te invito a ser agradecido con lo que tenés. Si tenés un techo, te invito a ser agradecido a Dios por ese techo que tenés. No importa que sea alquilado. Yo vivo en casa de alquiler, pero igual le doy gracias a Dios porque tengo un techo que me cobija. Dale gracias a Dios por la ropa que cubre tu cuerpo. Dale gracias a Dios por ese pan de cada día, por todo lo que tenés en tu mesa. Dale gracias a Dios por el don de la familia, por el marido que te regaló, por la esposa que te regaló. Dale gracias a Dios por esos hijos que te regaló. Sí, a veces te sacan canas verdes, pero hay tanta gente que no tiene hijos, hay tanta gente que está esperando adoptar hijos, hay tanta gente que no puede ver gente que tiene hijos porque se sienten mal porque ellos no pueden tener. Y yo tengo hijos, entonces dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por ese hijo, por esa hija. Dale gracias a Dios por el esposo, por la familia. Dale gracias a Dios por todo lo bueno y lo bello que le hace en tu vida. Y te invito también a ser agradecido por formar parte de esta comunidad, este lugar de iglesia que Dios eligió para ti, eligió para mí. Entonces, darle gracias a Dios por eso también. Y darle gracias a Dios por darnos estos espacios de formación, donde vamos aprendiendo, donde vamos iluminando nuestra mente, para que también nosotros podamos iluminar la vida de otras personas. Y terminamos después de nuestro agradecimiento, pidiéndole al Señor que nos cuide, que nos ayude a regresar a nuestros domicilios con salud, que nos cuide por el camino y que a partir de este sábado a la noche y domingo, que ya es Día del Señor, poder también consagrarle nuestra semana a Jesús en la Eucaristía. Te damos gracias por eso, Jesús, y te alabamos y te glorificamos por todo lo bello y lo bueno que nos das y nos vas a seguir dando. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, gracias por todos, por todo.